Entonces, hoy vamos a hablar sobre enfermedad quística renal, que es un espectro muy amplio precisamente de patologías. Y por cuestiones de tiempo me voy a enfocar en las más importantes. Y lo otro, tuberculosis renal, que es una situación relativamente rara para nuestras épocas modernas, pero que es importante verla porque de hecho podemos confundirlas con muchas cosas, como en mi caso que la confundí con una pielonefritis granulomatosa, como vamos a ver más adelante. Bien. Bueno, primeramente, ¿qué es un quiste renal? Es un quiste renal simplemente un segmento de una nefrona o un túbulo colector que se dilata importantemente hasta volverse macroscópico y se ocupa por líquido. Un quiste o varios quistes en un solo riñón pueden ser el espectro de una o varias patologías. Es importante también tomar en cuenta que multiquístico y poliquístico no son lo mismo. Generalmente multiquístico se asocia a nada más tres quistes o menos en una situación que normalmente no es patológica, o sea, que es degenerativo, y poliquístico se asocia más que nada a una situación que es patológica y es un riñón que tiene 5 quistes o más. Para ayudarnos a diferenciar entre uno y otro tipo de quistes o de enfermedades quísticas, porque pues como les dije es muy heterogéneo, podemos nosotros describir la localización del quiste, la distribución de estos, el tamaño, la composición, el contenido, su aspecto, u otras lesiones quísticas, no quísticas renales y los órganos aparte del riñón que pudieran estar implicados. Ciertamente nosotros podemos clasificar a los quistes renales de muchas maneras. Una de ellas es simplemente decir que son quistes simples, que ya veremos su definición per se, y estos pueden ser solitarios o múltiples. La otra, los quistes complejos, que básicamente son como la antítesis de los simples, e igualmente vamos a ver su definición más adelante. Los quistes extraparenquimatosos en cuanto a localización, generalmente estos van a ser o parapiélicos o peripiélicos. Estos precisamente, si no tenemos una tomografía contrastada, es difícil distinguirlos de una pelvis extrarrenal o de una pelvis dilatada. Los localizados, segmentarios o unilaterales, aquellos que son adquiridos por situaciones primarias propias del paciente, ya sea como una enfermedad renal crónica, que generalmente precisamente por el proceso fibrocicatricial pueden presentar disminución del tamaño y también atrapamiento de líquido haciendo quistes. O en los pacientes que tienen tratamiento con sustitución renal, la mayoría de las veces los riñones van a degenerar en quistes, que de hecho remiten cuando se les realiza un trasplante o cuando se suspende el tratamiento de sustitución. Los inflamatorios generalmente asociados a situaciones autoinmunes o a situaciones de injuria repetitiva dentro del parénquima renal. Otro es la enfermedad renal poliquística hereditaria, que como nosotros sabemos está la autosómica dominante y la autosómica recesiva. Otros son los quistes asociados a síndromes hereditarios, como la enfermedad de von Hippel-Lindau, la esclerosis tuberosa y el síndrome de Zellweger, por decir unos 3 de bastantes otros. Los quistes medulares, que generalmente son enfermedades raras, pero en este caso sería la esponjiosis medular o la nefritis tubulointersticial hereditaria. Y la displasia renal quística o multiquística, que es el clásico riñón multiquístico, la displasia renal quística por obstrucción o la displasia quística sindrómica o no sindrómica. Esta per se es rara, esta generalmente es cuando al momento de la vida fetal hay valvas uretrales o estenosis ureterales que hacen una patología obstructiva y empiezan a hacer una hidronefrosis importante, y el riñón displásico multiquístico es precisamente la simplemente malformación del tejido renal, y vamos a encontrar nada más un montón de quistes en la fosa donde debería de haber un riñón. Ahora, el riñón con quistes, para poder hacer como un poco más, digamos, llevadero o entendible la situación del riñón quístico, nosotros podemos distinguir 3 puntos importantes: los quistes que están asociados a anomalías del desarrollo, los quistes hereditarios y los quistes adquiridos. De estos, los que están asociados a las anomalías del desarrollo son los quistes simples y los complejos, la enfermedad quística localizada, como vemos en esta tomografía, que se hace un aglomerado de quistes nada más en una parte de un solo riñón, los quistes del seno renal, la esponjiosis medular renal, como en este caso, que hace que las médulas renal o las pirámides se vean hiperecogénicas, porque son muchos, muchos quistes pequeños, ya vamos a ver más adelante, y la displasia renal multiquística, como en este caso ultrasonido y tomografía, donde en la topografía o en la fosa renal donde debería de haber un riñón, encontramos nada más un esbozo del mismo sustituido por muchos quistes de características simples o complejas.
En cuanto a los síndromes hereditarios, tenemos a la enfermedad poliquística autosómica dominante y a la enfermedad poliquística autosómica recesiva. Al mismo tiempo tenemos al complejo de esclerosis tuberosa y a la enfermedad de von Hippel-Lindau. Aquí tenemos una resonancia magnética fetal donde encontramos aumentados de tamaño, importantemente aumentados de tamaño de los riñones. En este caso se trata de una enfermedad poliquística autosómica recesiva y en este caso tenemos una tomografía ya de una persona adulta donde vemos que hay sustitución del parénquima renal por múltiples quistes y también se asocia precisamente a la presencia de quistes hepáticos. Esta es una enfermedad poliquística autosómica dominante o mal llamada del adulto. Tenemos el complejo de esclerosis tuberosa que precisamente se asocia de angiomielipomas, como alcanzamos a ver uno que otro, y múltiples quistes intramedulares y corticales de lo que sería el riñón. Y la enfermedad de von Hippel-Lindau, que aparte de asociarse precisamente a tumores renales, como en este caso, también se asocia a múltiples quistes intraparenquimatosos y quistes que se encuentran también en el páncreas, que es bastante común. Ahora, para nosotros abordar el diagnóstico de un riñón con quiste, tenemos que tomar en cuenta que el ultrasonido es muy buena herramienta, sí, pero es una herramienta de screening o tamizaje. Es decir, para nosotros ver si un riñón tiene un quiste o no, sobre todo en pacientes en los cuales vemos que hay cierto riesgo, ya sea en pacientes que están en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, pacientes trasplantados o pacientes que tengan historia familiar de quistes, ya sean hereditarios o no, o sea, del tipo de enfermedad autosómica dominante o familiares que simplemente tienen quistes por situaciones degenerativas, pero que los presentan antes de los 50 años. Entonces, ultrasonido, tamizaje y para mejor caracterización de los de los quistes, sería la tomografía contrastada y en casos dudosos donde esta no nos resuelva mucho, la resonancia magnética. Ahora, quistes simples como tal. Los quistes simples es la lesión renal más común en adultos, es la que más nos vamos a encontrar, como podemos ver acá arriba y en esta, que son imágenes obtenidas precisamente del PACS. Generalmente estos pueden ser solitarios, múltiples, bilaterales o unilaterales, tienen un patrón muy heterogéneo de distribución, entonces realmente no podemos encasillarnos en que solamente los vamos a encontrar así o asá. Son originarios de la corteza y son típicamente asintomáticos a menos que lleguen a ser muy grandes, por lo que generalmente son descubrimiento incidental en los adultos. En el ultrasonido, como en estas 6 imágenes que tenemos aquí, los vamos a encontrar como lesiones redondeadas, anecoicas y que presentan reforzamiento sónico, paredes delgadas y casi imperceptibles. En este caso tenemos un ultrasonido en escala de grises con traducción convexo, tanto en modo B como en modo Doppler color, en digamos, Doppler en vivo, por así decirlo. Y en el polo superior del riñón derecho tenemos una imagen que cumple las características que les acabo de mencionar. Redondeada, bien definida, con paredes que no se pueden ver y es anecoico enteramente. Igual en los siguientes ultrasonidos, donde vemos que pueden también tener disposición parapiélica, como en este caso. Pueden ser polar, que incluyen toda a la corteza, incluso demarcando hasta la médula, que pueden asociarse también en el contexto de una hipertrofia de columna de Bertin o que pueden encontrarse en un contexto de ser múltiples. En este caso es un riñón, por así decirlo, multiquístico. Como les dije, son 3 quistes. Esta es otra imagen obtenida del PACS del hospital, donde tenemos un riñón derecho que es difícil de visualizar precisamente porque en su polo inferior hay un quiste enorme, que en este caso podemos encontrarlo, que mide 6 por 6 por 7. Es anecoico, cumple todas las características de ser simple, simplemente es bastante grande. Los quistes simples en cuanto a tomografía los vamos a encontrar como una imagen también redondeada y de bordes definidos, con densidad agua típicamente menor a 20 unidades Hounsfield, que también presentan paredes delgadas y por lo tanto van a ser imperceptibles y que no presentan realce de ningún tipo al medio de contraste. En resonancia magnética, bueno, estas son imágenes obtenidas por tomografía, contrastadas, 10 diferentes tipos de distribución de los quistes, polares, de predominio cortical, aquellos que estén en toda la corteza y la médula, aquellos que sean peripiélicos, otros que sean parapiélicos y uno que sea también polar. Ahora, en este caso, por ejemplo, podemos ver una muesca que sí realza, pero es porque este está subcortical, es decir, estos literal están justamente debajo de la cápsula de Gerota y por eso no vemos que realce a medio de contraste la pared. En este caso lo que realza no es pared per se, porque si no también veríamos aquí. Esto es parte de parenquima renal que está desplazado por el quiste. Y como les dije, en fases eliminatorias donde vemos
un seno renal que es completamente hipodenso y al momento de que pasa el medio de contraste a través del sistema colector, nosotros podemos dar cuenta de que se tratan de quistes peripiélicos. Estos generalmente tienen orígenes linfáticos. En cuanto a resonancia magnética, igual vamos a encontrar las mismas características de una tomografía, es decir, imágenes redondeadas de bordes definidos, pero en este caso la intensidad de señal es homogénea y generalmente es hiperintensa en T2, porque pues líquido. Para nosotros decir precisamente que es líquido o una intensidad agua, por así decirlo, nosotros tenemos que compararlo con el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si la intensidad de los quistes es igual a la del líquido cefalorraquídeo, es alto probable que se trate de nada más un quiste simple. En T1, como en este caso, vamos a encontrar un pseudo vacío de señal, o sea, no es precisamente un vacío de señal que sea ausencia total, pero simplemente es la misma señal que vamos a obtener nosotros en los vasos de flujo lento. Va a ser una señal hipointensa y sobre todo más hipointensa que la corteza renal. Y no van a presentar realce al medio de contraste de ningún tipo. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que los quistes simples también pueden complicarse y no por eso se vuelven un quiste complejo. Un quiste simple complicado es un quiste que nosotros ya sabemos que existía y que era simple y de pronto en una siguiente revisión, por X razón, porque normalmente los quistes simples no se siguen, los encontramos con características diferentes a la vez que los vimos previamente. Estos generalmente se complican por situaciones de hemorragia, infección u otros procesos como fibrocicatriciales que pudieran dar características de un quiste complejo. Esto es importante porque, pues bueno, si nosotros no tenemos el antecedente de un quiste simple que nosotros hayamos visto que es un quiste simple, nos conste, si nosotros nos encontramos, por ejemplo, en este caso, este quiste hipoecoico heterogéneo, bueno, lo primero que pensamos es un quiste complicado que pudiera ser sólido, por así decirlo. O en el caso en que encontremos niveles líquido-líquido por sedimentación, lo primero que debemos pensar es una hemorragia. Los quistes simple complicados en tomografía, sobre todo, pueden pasar percibidos, por así decirlo, como quistes hiperdensos, puesto que precisamente estos quistes hiperdensos tienen un origen hemorrágico la mayoría de los tiempos. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que un quiste simple complicado sigue teniendo el mismo riesgo para malignidad que un quiste simple per se. Entonces, muchas veces cuando nos encontramos este tipo de imágenes, nosotros tenemos que tomar en cuenta, si podemos, si el paciente tiene o no quistes previos, descritos como simples. Para fines prácticos, en su nomenclatura se define como quistes mínimamente complejos. No obstante, vamos a ver más adelante que en las actualizaciones de la clasificación de Bosniak, lo que es mínimamente complejo ya no es tan, digamos, común de mencionar, precisamente porque esto puede causar mucha confusión. ¿Dudas sobre los quistes simples? Me imagino que no. Entonces vamos a pasar a los quistes complejos. Los quistes complejos pueden considerarse así cuando presentan ecos internos en ultrasonido, septos, paredes gruesas, calcificaciones, nódulos intraquísticos, sombra acústica o realce al medio de contraste. Cualquiera de estas características presente dentro de un quiste renal lo vuelve complejo automáticamente. La importancia radica en que el engrosamiento de la pared, el que sea irregular la pared, o las calcificaciones densas y los septos múltiples generalmente son indicadores de malignidad, y es precisamente que por eso se creó la clasificación de Bosniak. Ahora, en este caso nosotros tenemos un ejemplo de un quiste complejo por ultrasonografía en riñón izquierdo en el polo superior. Es un quiste precisamente de contenido predominantemente anecoico, pero que presenta múltiples septos en su interior y que precisamente por la distorsión del sonido nosotros no podemos distinguir si se tratan de irregularidades per se de la pared o si son nódulos y partes sólidas dentro del quiste, por lo que este tipo de quistes siempre tenemos que evaluarlos también con una tomografía. En este caso no es el mismo paciente, es un quiste que también es complejo y que presenta septos múltiples. En este caso tiene 3 septos visibles en esta reconstrucción coronal. Es una fase nefrográfica casi llegando a la excretora, si no es que ya llegando, aquí estamos en el uréter. Tiene contenido homogéneo, sí, pero los septos es lo que ya nos lo vuelve complejo, aparte de que los septos tienen calcificaciones laminares. En el ultrasonido, bueno, también tenemos a veces la suerte de encontrarnos quistes de características complejas multiseptados y que al aplicar modo Doppler color vemos que tienen y codifican vascularidad.
En este caso sí es el mismo paciente, se le realizó una tomografía contrastada, lo tenemos en axial, en un corte justo a nivel del polo inferior del riñón izquierdo, y vemos precisamente cómo este septo que nos codificaba vascularidad, bueno, se muestra congruente en la tomografía, encontrándose realce, volviéndolo complejo. En el pie de página donde estaba precisamente esta imagen, se demarcó como un Bosniak 3 y se encontró al resultado patológico que era un carcinoma de células renales. Ahora, en este caso, acá abajo en estas dos imágenes, encontramos la primera imagen, un quiste complejo con paredes calcificadas, que se fue clasificado como Bosniak 3. Este es un Bosniak 1 simple. Como pueden ver, tenemos el ejemplo de un simple y un complejo. Simplemente el hecho de tener una pared gruesa o tener calcificaciones alrededor de la pared ya lo vuelve complejo, no es un quiste simple. Otra es, en esta imagen B, vamos a encontrar un quiste complejo con paredes gruesas. En el pie de página decían que era más de 4 milímetros y que realza al medio de contraste. También se quedó con un Bosniak 3. Ahora, antes de hablar de la clasificación de Bosniak, nosotros tenemos que hablar también del quiste hiperdenso. Un quiste hiperdenso se ve como un nódulo hiperdenso, es decir, una atenuación superior a la del agua, es decir, de 20 para arriba, siendo usualmente de 40 unidades Hounsfield, con contenido hemorrágico. Al menos eso es la mayoría de los casos. No es la única causa, pero es la mayoría de las causas. Por ello siempre se necesita la evaluación tomográfica contrastada. Los hallazgos que nos hacen sospechar de que un quiste hiperdenso pudiera ser ya una situación maligna son que tenga un realce heterogéneo y que sea superior a 70 unidades Hounsfield en la fase portal. El realce de los septos, si es que llegamos a demarcar que tenga septos por dentro, aunque sean finos, los septos gruesos o múltiples, es decir, si el contenido es hiperdenso, pero aparte vemos que tiene septos desde el ultrasonido, que lo vemos como un quiste hipoecoico con septos, después vamos a la tomografía simple y encontramos que sí, en efecto es hiperdenso, pero tiene septos. Si son gruesos o múltiples, bueno, esto también ya nos llama la atención. O el realce de sus márgenes e irregularidad de los mismos. En este caso, de hecho, en esta tomografía donde vemos en la corteza, tanto en la situación actual, en una reconstrucción axial como en una reconstrucción coronal, vemos que precisamente que el quiste es hiperdenso. En ultrasonido, mismo paciente, mismo riñón, se encuentra que este quiste, si se fijan, no tiene las características típicas de un quiste simple. Es hipo o isoecoico al parenquima renal. Tiene una cápsula que nosotros podemos distinguir, sí, pero no tiene el clásico realce, bueno, más bien reforzamiento sónico posterior, que nos habla de que es una cavidad llena de líquido. Y es una cavidad llena de líquido simple. No, en este caso es un hiperdenso y puede considerarse un quiste complejo. Ahora, Bosniak, hace más de 25 años, hizo una clasificación para nosotros poder entender cuándo un quiste tiene bajo riesgo o cuándo tiene alto riesgo de ser maligno. De tal manera que nosotros tenemos que entender que hay tres tipos, digamos, de situaciones, donde hay lesiones no quirúrgicas, lesiones que requieren seguimiento o lesiones quirúrgicas. Las lesiones no quirúrgicas son los quistes tipo 1 y 2. Las lesiones que necesitan seguimiento son los tipos 2F, precisamente la F significa follow, y las lesiones quirúrgicas son aquellas los 3 y los 4. Generalmente los 3 se quitan por el riesgo elevado, no porque sean, digamos, patognomónicos de cáncer, y el 4 porque es casi seguro de que se trate de un cáncer. Ahora, los conceptos importantes antes de nosotros hablar de Bosniak, tenemos que tomar en cuenta que un realce significativo es aquel que sea más de 20 unidades Hounsfield. Un realce indeterminado es aquel que esté entre los 10 y 20 unidades Hounsfield. Indeterminado, ¿por qué? Porque muchas veces podemos tomar en cuenta o podemos encontrar que se trate de una situación de pseudo realce. Ahorita en un momentito vamos a ver qué es lo que es el pseudo realce. La densidad agua, que es típicamente menor a 20 unidades Hounsfield, va a ser de 5 a 15, 5 a 19, dependiendo de la literatura que ustedes utilicen. El chiste es que nunca pasa 20. El realce de los septos esté calificado como mínimo, es decir, no medible, pero sí perceptible, o significativo, medible en septos gruesos o en partes ya francamente sólidas. Okay. Las calcificaciones pueden ser lisas, gruesas, multiformes o pleomórficas. Y bueno, esto es lo que les decía precisamente del pseudo realce. Tenemos una imagen que por características
tanto contrastadas como no contrastadas. Nos hace la señal de que posiblemente es una situación de un quiste simple. Vemos que en la fase no contrastada encontramos que tiene 5 unidades Hounsfield y que presenta un pseudo realce hasta 19 unidades Hounsfield en la fase nefrográfica, bueno, córtico medular. Como este realce no supera los 20 unidades Hounsfield, se trata de un pseudo realce. Este pseudo realce está asociado precisamente a situaciones o factores técnicos, más que nada el miliamperaje. Precisamente por eso se dio cuenta, o bueno, en los seguimientos de la clasificación Bosniak y en las revisiones consecuentes, se empezó a describir esta situación, porque muchas veces muchos quistes simples pensaban que realzaban y ya se volvían complejos, y no, esto nada más es una situación técnica. Por eso se puso el punto de corte de 20 unidades Hounsfield. Ahora, el septo pared perceptible es aquel septo que se ve pero no se puede medir o que sea menos de 0.5 milímetros. Un septo pared delgado es menos de 1 milímetro y un septo de pared grueso es mayor a 1 milímetro. Esto fue antes del 2019, que se hizo la revisión de Bosniak y se hizo una proposición para mejor o clasificar o dejar los conceptos más claros. De hecho, este artículo fue el que a inicios de año Julián nos lo presentó. En este caso, el septo o pared perceptible no está definido por esta actualización, por lo que ya se quita esto y se va directamente a septo o pared delgado, siendo el punto de corte menor a 2 milímetros. Un septo o un pared mínimamente grueso es aquel que está en 3 milímetros, siempre y cuando no supere los 4 milímetros. Es decir, puede ser 3, 3.1, 3.2, o sea, 3.9999, siempre y cuando no llegue a 4 milímetros. El septo pared grueso es aquel que sea de 4 para arriba y el septo o pared irregular es aquella pared que sea más de 3 milímetros, es decir, 3.1 milímetros, pero que tenga variación en el grosor durante su trayecto. Es decir, digamos, o sea, aquí en este diagrama no lo tiene, pero aquí tenemos 3 milímetros y de pronto se vuelve de 5 y después otra vez de 3 y después otra vez de 5. Eso se vuelve irregular. Diferenciarlo de un nódulo es que precisamente estas irregularidades tienen márgenes obtusos, es decir, se ve como crece poco a poco, como si fuera una joroba, en vez de simplemente ser una protrusión polipoide y tener ángulos agudos. Ok, ahora, dentro de los Bosniak tipo 1, el riesgo de malignidad es prácticamente de 0%. Es un quiste renal que no requiere de seguimiento, justamente cuando ya nos aseguramos que se trata de un quiste simple. Los criterios es que sea tomográficamente más bien muestre una densidad de agua, que en este artículo, en la actualización del Bosniak, lo define como de menos 9 hasta 15 unidades Hounsfield, siempre y cuando no pase los 20 unidades Hounsfield. Son homogéneos, no presentan realce, es decir, no presentan realce importante o significativo. La pared regular más bien es regular y casi imperceptible, no es medible en la mayoría de los casos y no presentan componentes sólidos ni tampoco calcificaciones. En este caso también son imágenes obtenidas del servicio del HU. Ya tenemos a un mismo paciente. En el ultrasonido encontramos precisamente un quiste encontrado en el tercio superior del riñón derecho, que tiene características simples. Se le hizo un seguimiento tomográfico contrastado no por el quiste, sino porque el paciente o la paciente tenía un hemangioma hepático. Pero, pues bueno, podemos ver las características del quiste en cuanto a las fases contrastadas y no. Aquí vemos de hecho que el seno renal presenta sombra importante y ya vemos que es porque tiene litos dentro de su sistema colector. Aquí en la fase simple, esta es una simple, pero simplemente está ventaneada a una manera donde tenemos más contraste. Cuando nosotros tenemos la sospecha de que existen quistes simples en el parénquima renal y no nos queda al 100% la duda, bueno, más bien, no nos queda al 100% convencidos de que existan o no, nosotros podemos mover la ventana a hacerla todavía más contrastada y vamos a ver, como por ejemplo en la ventana hepática, por así decirlo, que el parénquima renal es muy diferente al contenido quístico, al contenido de densidad de agua. En este caso, la densidad era de 7.9 unidades Hounsfield y en la fase ya córtico medular encontramos que se mantenía igual como 7.2 unidades Hounsfield. No cambió realmente, esto es un quiste simple. En los quistes tipo 2 de Bosniak, son lesiones mínimamente complicadas, no requieren de seguimiento y se dividen en 4 subclases de lesiones. Es decir, o sea, estas subdivisiones no las vamos a poner en el reporte, pero tenemos que tomar en cuenta que hay 4 formas en que podemos encontrar un Bosniak tipo 2.
todos de estas 4 formas, todas van a tener una pared igual o menor a 2 milímetros. Es un quiste mínimamente aceptado, es decir, tiene de 1 a 3 septos finos, mínimamente aceptado es de 1 a 3 nada más, menores a 2 milímetros, con raza perceptivo o calcificaciones lineares delgadas, cualquiera de estas dos. El raza perceptivo es como en este caso, vemos la pared, que en una fase simple no la vemos, o sea, sí la vemos realmente porque pues, el parénquima renal es hipodenso con respecto a la lesión, pero aquí vemos muy bien demarcado cómo es que realza. El quiste, que puede ser también mínimamente calcificado, puede ser una o pocos calcios finos en los septos, pero no en la periferia. Un quiste que tenga calcificaciones periféricas, no lo incluyen aquí como Bosniak tipo 2, pero sí aquellos que tengan calcificaciones finas o como en línea de lápiz dentro de los septos. Un quiste hiperdenso también es un quiste tipo Bosniak 2, siempre y cuando no mida más de 30 milímetros. Entonces quedamos que es una densidad de 45 a 90 unidades Hounsfield con una mediana de 70. Tienen disposición subcapsular. Generalmente cuando un quiste hiperdenso se encuentra dentro del parénquima, es decir, no está como en relación con la cápsula, sino que está muy dentro, podemos dejarlo como un 2F, incluso si no mide más de 30 milímetros. Todo depende realmente del médico, no está muy bien especificado eso. El quiste hipodenso, que es muy pequeño, es decir, aquel que sea menor a 5 milímetros y que no sea posible caracterizar adecuadamente, lo podemos dejar como un quiste Bosnia tipo 2. ¿Por qué? Porque pueden ser precisamente, como son lesiones difíciles de caracterizar, no podemos decir realmente que existe o que no existe realce. El siguiente paso en este caso sería hacer una resonancia magnética, que tiene una sensibilidad mucho mayor para detectar lesiones tan pequeñas. Pero pues en el caso de donde no tengamos la disponibilidad, bueno, lo podemos dejar como un tipo Bosniak 2. Aquí tenemos precisamente otro ejemplo, una tomografía contrastada también del servicio, donde encontramos en el tercio inferior del riñón derecho una imagen redondeada, ligeramente hiperdensa con respecto al parénquima renal, pero que si nosotros vemos las unidades Hounsfield, no llega dentro del rango para decirlo quiste hiperdenso per se, tiene 23 y 27 unidades Hounsfield, es ligeramente heterogéneo. En las fases contrastadas, en este caso ya una nefrográfica como tal, encontramos que hay realce de su pared, y cuando nosotros nos acercamos, cambiamos la ventana y la volvemos, digamos, más contrastada, podemos ver que tiene septos en su interior, septos que también realzan y que en efecto no pasan los 2 milímetros. Entonces, este es un quiste septado típico Bosniak 2. Bueno, y esta es de la misma imagen, nada más para recalcarles que la pared también realzaba y que esta no medía más de 2 milímetros. Entonces, típico Bosniak 2. No obstante, el quiste hiperdenso que no pase de los 30 milímetros, pero que aún así amerite seguimiento, va a ser aquel quiste hiperdenso que tenga realce postcontraste, que tenga una textura heterogénea, que presente calcificaciones aparte de ser hiperdenso, que tenga bordes mal definidos o irregulares o que aún tenga una apariencia sólida en ultrasonido o resonancia magnética. Si hay estas características, nosotros podemos subirlo automáticamente a un Bosniak 2F. Ahora, el Bosniak 2F per se es un quiste que es demasiado complejo para ser 2, pero que no es tan complejo para ser 3. ¿Ameritan seguimiento? Sí, idealmente de 6 meses, después a los 12, después a los 24 meses, por 5 años. Generalmente vamos a encontrar progresión de estos quistes a partir de los 12 meses. ¿Por qué se hace entonces el seguimiento a partir de los 6 meses? Porque en el contexto de que sí sea una neoplasia, vamos a encontrar crecimiento incluso antes. Esto digamos que es una mediana. El riesgo de malignidad en estos quistes va a ser de 5 a 15%. ¿Qué criterio vamos a tener para que sea quirúrgico? Es un quiste 2F que se vuelve 3 o 4 en sus seguimientos. Bueno, ¿qué criterios vamos a tener para poder decir, es un 2F? Numerosos septos que sean delgados, es decir, 4 septos o más. Septos o pared mínimamente engrosado, es decir, de 3 milímetros, o sea, no llegan a 4 y no lo superan, son 3 milímetros. Pero que realzan. Realce de la pared, donde esta pared mida 3 milímetros nada más. El quiste hiperdenso, que mida más de 30 milímetros en su eje más largo y que esté dentro del espesor del parénquima. Heterogeneidad de la misma lesión o de la densidad de la lesión, con calcificaciones pueden ser gruesas, pleomórficas, laminares, lo que ustedes quieran. En este caso, precisamente tenemos un ejemplo y otros dos ejemplos. Este primer ejemplo es un quiste único con una pared gruesa que realza el medio contraste y que encontramos que tiene calcificaciones puntiformes. Entonces,
Desde lo que sería la fase simple, encontramos que la pared es perceptible gracias a las clasificaciones que tiene y vemos que sí tiene realce al paso de medio contraste en una fase nefrográfica. Este ejemplo es un quiste hiperdenso mayor a 30 milímetros, por lo que ya lo tenemos como 2F. Y aquí tenemos otro otro quiste hiperdenso que previamente se había dado, digamos, la clasificación tomográfica de 2F. Se le hizo una resonancia magnética y se vio que, pues sí, el contenido es homogéneo, pero que es superior al líquido cefalorraquídeo, por lo que sería un hiperintenso, por así decirlo. O sea, no es una hiperintensidad, ya lo sé, pero es la forma en que nosotros vamos a encontrar una resonancia magnética a un quiste hiperdenso. En este caso, este es un quiste en axial y en sagital, donde vemos el realce de la pared y aparte encontramos un septo que está casi paralelo a la pared, que también realza y no supera los 3 milímetros. Entonces, este paciente, en este caso, es un quiste Bosniak 2F. Me queda 1.25 minutos, entonces cuando se acabe, literal nos salimos y nos volvemos a entrar como siempre. Ahora, el Bosniak tipo 3 son conocidos como quistes de naturaleza indeterminada y estos sí requieren cirugía, puesto que el riesgo de malignidad es intermedio del 50 al 60%. Se dividen también en dos subcategorías, que como bien les dije en el 2, no es que lo vayamos a poner nosotros en el reporte, pero es importante que nosotros veamos este tipo de patrones que presentan. Es el Bosniak 3 multiloculado, que tiene numerosos septos, siendo 4 o más, y al menos uno de estos tiene que ser un septo grueso, más de 4 milímetros. Tienen que realzar, sí, tienen que tener pared discretamente irregular, o sea, puede ser o que tengan muchos septos o que tengan una pared irregular, pero que no sean nódulos. Y es importante distinguir entonces el nódulo de la irregularidad de la pared. El nódulo es aquel que tiene ángulos agudos y la pared engrosada o irregular es aquella que tiene ángulos obtusos. El Bosniak entonces multiloculado, ya quedamos que eran más de 4 septos, mínimamente gruesos, es decir, igual o menores a 3 milímetros, pero que sean irregulares. Esto ya los vuelve 3 automáticamente. Calcificaciones gruesas o pleomórficas. Y en el Bosniak 3 uniloculado, vamos a encontrar que la pared o el septo es grueso, más de 4 milímetros, y que realza. Que la pared sea irregular, igual o menor a 3 milímetros, siempre y cuando sea irregular y que presente realce, y las calcificaciones también gruesas o irregulares. En estos dos casos encontramos precisamente que son quistes Bosniak 3 uniloculados. De hecho, curiosamente, este de acá arriba, si se acuerdan, lo vimos en la diapositiva anterior, es un seguimiento precisamente de ese 2F a los 12 meses, donde encontramos ahora que hay medio de contraste, o bueno, hay una situación de realce dentro del quiste. Esto se tomó como irregularidad porque no quedó claro si era un nódulo o no. Siempre y cuando se realzó, lo dejaron como irregularidad, se escisionó y vieron que era un literal fibroma, literal, una situación de fibrosis crónica en el riñón. Entonces, como pueden ver, el Bosniak 3 también puede salir positivo, digo, benigno. En este caso, en las imágenes de abajo, es una situación ya nefrográfica en una tomografía axial, donde encontramos que las paredes es uniloculado, quiste, y las paredes son gruesas y también presentan realce. Entonces se dejaron como tipo 3. Estas paredes de hecho medían 4 milímetros o más. Estas. Y tenemos aparte otro quiste aquí, multiseptado o multiloculado, que tiene paredes precisamente gruesas y que realzan al medio de contraste. Este también se decisionó y se dieron cuenta de que era un cáncer de células renales o un carcinoma de células renales con patrón quístico. Y acá abajo tenemos otro ejemplo de una tomografía contrastada, axial, fase simple, y con contraste ya en una situación entre nefrográfica y excretora, donde encontramos también un cúmulo de quistes. En este caso se tomó nada más como una sola lesión, entonces era una lesión multiquística o multiloculada, con septos gruesos que realzaban en su interior, y se dejó como un Bosniak 3. Curioso de esto que en el pie de página de esta imagen decían que era una lesión que se hizo seguimiento porque antes también era una 2F, y aquí ya presentó precisamente realce de los septos y la dejaron directamente como un tipo 3. Y el Bosniak tipo 4, digamos que es como el más fácil de identificar. Son nódulos obvios en la pared,
Presentan realce significativo, es decir, más de 20 unidades Hounsfield, y miden más de 4 milímetros. El realce nodular en resonancia magnética, nosotros cuando pongamos un ROI o un área de interés, en una fase no contrastada y una fase contrastada con gadolinio, tiene que ser más del 15% el cambio de intensidad, o el realce, por así decirlo. Pueden ser uni o multiloculados, pero siempre van a tener una porción sólida de márgenes agudos y que realza el medio contraste. En este caso, por ejemplo, tenemos un quiste que era aparentemente simple hasta que salió precisamente un nódulo que realza y que mide más de 4 milímetros. Solo por esta única característica se ganó el Wozniak tipo 4. En este caso encontramos a dos imágenes quísticas, una biloculada y otra con paredes irregulares y un nódulo en su interior. Entonces, esta podríamos dejarlo como un Wozniak 3 porque tiene pared gruesa y septo grueso que realza, pero esta que está aledaña tiene paredes sumamente irregulares y aparte tiene una porción sólida que realza el medio de contraste. Entonces, solamente por esto se gana el Wozniak tipo 4 y este Wozniak, digamos, 3, solamente por el contexto de que tenga aledaño un Wozniak tipo 4, se puede también considerar como 4. No hay un consenso real con eso, pero ambas se tienen que quitar. Eso es definitivo. Otras características no obligadas del tipo 4 es que tengan que tener realce heterogéneo, septos y paredes gruesas, más de 4 milímetros, y puedan o no presentar calcificaciones. Estas digamos que son las obligadas y estas son aquellas que pueden aparecer o no. Este precisamente es un quiste Wozniak 4 que presenta también ¿cómo se llama? Calcificaciones laminares y pleomórficas. Y que cuando nosotros pasamos medio de contraste vemos que hay realce tanto de los septos, una irregularidad de la pared y aparte un nódulo que realza ávidamente el medio de contraste. Otra situación importante que en este caso tenemos un quiste que tiene una diferencia de densidades muy sutiles tras las fases contrastadas. Este tomográficamente lo dejaron como un 2F, pero el urólogo decidió hacerle mejor una resonancia magnética. Entonces, en la resonancia magnética encontramos precisamente en esta T1 con eco de gradiente, que tiene partes hiperintensas correspondientes con la parte líquida del quiste y muchas partes sólidas dentro de su interior, que tienen una heterogeneidad de señal. En la fase contrastada, en T1 contrastada con supresión grasa, encontramos precisamente que hay realces nodulares dentro de las porciones sólidas. Y solamente por este simple hecho es un Wozniak tipo 4. Según la actualización, precisamente la actualización ya hace también puntos de corte o definiciones dentro de la resonancia magnética. Como aquí no nos queda duda de que hubo realce, no es necesario ver si es mayor al 15%. Entonces hubo realce, Wozniak tipo 4, lo quitaron y resultó que era un carcinoma celular renal, este tipo papilar, pero hemorrágico. Otro Wozniak tipo 4, en una situación de que la tomografía fue como digamos indeterminada, vemos que tiene como la mitad hipodensa y la otra mitad hiperdensa. Entonces, ese simple hecho de que fuera heterogéneo no les convenció a los radiólogos y sugirieron el seguimiento con resonancia magnética. Se dejó esto como un nódulo indeterminado, ni siquiera le pusieron un Wozniak. Tras la resonancia magnética encontramos entonces que en un T2 fast spin echo y en un T2 con eco de gradiente dual en una modo fuera de fase, hay un quiste heterogéneo que tiene una porción aparentemente sólida. Después se le metió medio de contraste y al inicio el realce fue como muy subjetivo, fue así como de si es, no es. Entonces pusieron sus sitios, sus ROI, pues, o sus sitios de interés, y vieron que precisamente el cambio tras la administración de gadolinio con respecto a la fase simple era más del 15%. Entonces, solamente por ese hecho resultó ser un Wozniak tipo 4. Y qué bueno, porque al momento de decisionarlo, vieron que también era una neoplasia, pero de tipo hipovascular, que estas son las que más nos tienen que llamar la atención en el Wozniak, porque casi no van a presentar realce. Era un carcinoma de células renales de tipo papilar, sin hemorragia, nada más era papilar per se. Estos son hipovasculares. Bueno, masas quísticas inclasificables, Z indeterminadas, aquellas generalmente las dejamos como Wozniak 2, son atenuaciones que son difíciles de estimar y dar un resultado fiable, generalmente porque son pequeñas, son menores de 5 milímetros. En el contexto de un paciente con carcinoma, bueno, esto sí tenemos que hacerle seguimiento o resonancia sí o sí. Densidades indeterminadas, es decir, cuando las unidades Hounsfield están entre 20 y 50 unidades, cuando no les ponemos contraste, y no presentan un realce significativo tras el paso de medio contraste. Esto ya lo vimos precisamente en la diapositiva anterior, donde vimos ese Wozniak 4, que primero fue como indeterminado en tomografía y un 4 definitivamente en resonancia magnética.
De hecho, precisamente, como les dije, es un carcinoma de células renales de tipo papilar, que es una lesión hipovascular. Y siempre en estos casos lo ideal es continuar la evaluación con resonancia magnética, en este caso, digamos, dinámica, en el aspecto de que veamos con un sitio de interés si hay o no alzo de contraste. O una curva de contraste igual. Las masas quísticas inclasificables también tenemos un realce indeterminado, es decir, un realce que sea menor a 20 unidades Hounsfield, descartando una situación de pseudo realce. Si es una lesión que es menor a 20 milímetros, pero tiene densidades agua, es decir, de menos 15 a más, 20, a más 15 unidades Hounsfield, es probable que sea un quiste simple. Ojo, los hallazgos que nos hacen sospechar entonces son márgenes borrosos, textura heterogénea tras el medio contraste, o que a la evaluación del ultrasonido vemos que tiene ecos internos o atenuación sónica o sombra, francamente. Ojo, cuando hay antecedentes de tumores papilares múltiples, se tiene que considerar precisamente un tumor papilar sí o sí desde el inicio. O que tengan discrepancia radiológica, es decir, que el ultrasonido nos diga algo y la tomografía algo y después le hacemos resonancia y nos dice otra cosa. Entonces, en este caso se dejan como generalmente lesiones 2F. Cuando se hacen seguimiento, estas 2Fs y suben a categoría 3 en el 30% de los casos, o de 3, digo de 2F a 4, incluso aquí debería decir 2F, perdón, en el 35% de los casos. ¿Por qué es importante esto o por qué nos importa esto? Porque aquí sí cambia digamos, el abordaje. Si un 2F sube a 3 o a 4, lo van a quitar quirúrgicamente. Ahora, si un 2F se queda como 2, o sea, se disminuye a 2, no es clínicamente importante para nosotros porque el manejo va a seguir siendo el mismo. O seguimiento o simplemente dejarlo ya sin seguimiento. Otras enfermedades quísticas renales. Bueno, la enfermedad poliquística autosómica dominante es hereditaria, mutación del gen PKD1 o 2, manifestación típicamente en la adultez y es un desarrollo progresivo de múltiples quistes, la mayoría simples, pero también puede ser hiperdensos, hemorrágicos, literal es variable la presentación. La mutación PKD1 tiene más quistes, son más grandes y tienen una falla renal más temprana. Es la mutación que más frecuentemente se encuentra, en el 86%, y generalmente se asocian a quistes en otros órganos, hígado siendo el primero de ellos, pero también puede ser páncreas, vaso, epidídimo, útero, ovarios o tiroides. El screening y abordaje diagnóstico inicial es ultrasonido, sobre todo cuando nosotros sabemos que hay un antecedente familiar. Ahora, este es el caso también tomado de PAX. Es una paciente que presenta aumento del tamaño renal importantemente de hasta 171 milímetros en el izquierdo y 183 en el derecho. Vemos precisamente que su parénquima es sumamente heterogéneo. Esta es una tomografía no contrastada, pero simplemente se hizo la ventana más estrecha para que podamos ver el contraste de cada uno de los quistes precisamente, encontrando que algunos de ellos son hiperdensos, otros son hipodensos, hay calcificaciones entre las paredes de algunos, también tienen nefrolitiasis. Esto es un hallazgo típico de una enfermedad poliquística autosómica dominante y se acompaña además de quistes hepáticos. En una resonancia magnética nosotros podemos encontrar a todos los quistes simples o podemos encontrarlos, como en este caso, quistes heterogéneos, es decir, bueno, no heterogéneos, sino más bien heterogéneos en su presentación. Algunos son completamente simples, otros son ligeramente aumentos en su intensidad, otros presentan hemorragia y se manifiestan precisamente como hipointensos completamente, o algunos tienen sedimento de hemosiderina y el resto sigue siendo como hemoglobina en degradación. Entonces, eso es a lo que se le llama heterogeneidad de su presentación. Misma paciente que les mostré hace ratito en el PAX, vemos precisamente que su hígado también está repleto de quistes de características simples. En este caso, la paciente no tenía falla renal aún. Pudimos haberle hecho una tomografía contrastada y ver que precisamente las porciones sanas del parénquima renal realzaría dándonos una manifestación como reticular o un patrón reticular a expensas de los quistes que son hipodensos en el parénquima. La enfermedad autosómica dominante, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, tenemos dos tipos de criterios. Para aquellos que sean como PKD1 o que sepamos que tienen el antecedente de PKD1, vamos a encontrar que en ultrasonido tienen que tener dos quistes uni o bilaterales en menores de 30 años. Dos quistes en cada riñón, es decir, 4 quistes en total, por así decirlo, en pacientes de 30 a 59 años, o 4 quistes en cada riñón, un total de 8 quistes en el cuerpo del paciente, en pacientes que tengan más de 60 años de edad. Los criterios para la PK2 o para la mutación de PK2 son 3 quistes uni o bilaterales en pacientes de 15 a 39 años, 2 en cada riñón de 40 a 59 años o 4 en cada riñón de 60 años para arriba.
En este caso presentamos una imagen tomada por ultrasonido con un riñón aumentado en su tamaño y aparte heterogéneo por la presencia de múltiples quistes que no son contables. La mayoría tiene características sugestivas de ser quistes simples. Tenemos también otras imágenes. Mismo paciente al inicio del diagnóstico y 5 años después. Aquí, si no mal recuerdo, el paciente tenía 19 años de edad y encontramos precisamente que tiene varios quistes de disposición cortical y subcortical. Y se le hizo un seguimiento a 5 años porque el paciente tenía antecedentes familiares y vemos que los quistes ahora aumentaron en número y en tamaño. La enfermedad poliquística autosómica recesiva es igual, como su nombre lo dice, poliquística, pero es una mutación en el PKHD1. Es una manifestación que se ve desde la vida fetal. Son quistes derivados de tubuloectasia, es decir, que van a ser quistes menores a 2 milímetros. Y como son de ese tamaño, no vamos a encontrar francamente quistes. Lo que vamos a encontrar es un riñón aumentado importantemente en sus dimensiones e hiperecogénico, puesto que va a ser como si tuviera reforzamiento sónico posterior cada uno de los quistes, pero como son tan pequeños, se hace sumatoria, entonces aumenta la intensidad de la señal de reverberancia, por así decirlo, y el riñón se vuelve hiperecogénico. Se asocia a ectasia de los ductos hepáticos, a veces, no siempre, lo que puede generar una enfermedad de Caroli o una fibrosis hepatobiliar. Por esto, a estos pequeñines siempre tenemos que hacerle también un ultrasonido hepático. Los subtipos son la antenatal, la neonatal, la infantil y la juvenil. La neonatal es la más frecuente, generalmente se asocia a falla renal y como tal van a ser hipertensión pulmonar y falla pulmonar y se van a morir por SDRA. En este caso tenemos a un paciente que aún está en la vida fetal y que en su screening antenatal se encontraron ambos riñones aumentados en su ecogenicidad y en su tamaño con respecto a precisamente la edad gestacional del pequeñín. Una vez que en su vida neonatal se le hace también screening ecográfico y se encuentran efectivamente los riñones aumentados de tamaño y con pérdida de la relación córtico-medular, bueno, más bien de la definición córtico-medular a expensas de aumento de la ecogenicidad. Y en la radiografía de abdomen normalmente vamos a encontrar aumento de la densidad del abdomen a expensas de densidad de tipo agua o radicuosidad de tipo agua, debido más que nada a que estos riñones ocupan casi el 90% del abdomen. Así es como se ve la pieza quirúrgica y es realmente como lo vemos en los ultrasonidos de alta resolución. En este caso es un transductor lineal, entonces directamente estamos abajito de la piel, piel, músculo, riñón. Y vemos que precisamente tiene la heterogeneidad de señal o de ecogenicidad muy similar. En resonancia magnética va a ser hiperintensos en T2 y aumentadamente, bueno, más bien, importantemente aumentados de tamaño. En la tomografía generalmente no es necesaria que se realice, pero bueno, vamos a encontrar a ambos riñones aumentados de tamaño y caída de las unidades de atenuación siendo de menores a 30 unidades Hounsfield. El real en todo caso va a ser heterogéneo, de tipo estriado o esponjoso, y podemos encontrar a veces dilatación de la vía biliar o datos sugestivos de hipertensión portal cuando ya hay fibrosis hepática. La esfangiosis medular es la dilatación de los conductos de Bellini. Los conductos de Bellini son estos conductitos aquí, que es como la fusión de todos los conductos colectores antes de llegar como tal a la papila renal. Es la dilatación anormal de estos. Y bueno, los hallazgos que vamos a encontrar va a ser como un efecto muy similar al que encontramos en la enfermedad poliquística autosómica recesiva, pero nada más confinado a las pirámides y a la médula renal. Van a ser médulas y pirámides hiperecogénicas, que muchas veces pueden degenerar en formación de litos y vamos a encontrarlos, como en este caso, con sombra acústica posterior. Entonces, en este caso es una nefrocalcinosis asociada a una esfangiosis medular renal. Esta no es hereditaria, es nada más una formación, una anomalía del desarrollo. Y en la tomografía, en las fases excretoras, nosotros vamos a encontrar que precisamente cuando tenemos una ventana ósea y aparte en máxima intensidad de señal, las porciones caliciales van a verse como globosas o afloradas. De hecho, precisamente es el signo del ramillete de flores. Aquí lo vamos a ver en la reconstrucción tridimensional, aparte de tener un quiste parapiélico. Vamos a ver que en la reconstrucción encontramos estas como rama de flores en los cálices. Y así es como se ve en la pieza patológica para que nosotros nos imaginemos cómo lo vamos a encontrar precisamente en ultrasonido o en la urografía excretora o en la TAC, en la fase de eliminación. La displasia renal multiquística es básicamente un quiste que no desarrolló adecuadamente y va a generarse más bien quistes en vez del riñón per se. Entonces, en la fosa renal vamos a encontrar una sustitución del riñón por muchos quistes. Este puede ser un esbozo renal pequeño o un esbozo renal enorme, cualquiera de las dos. El diagnóstico normalmente es neonatal o fetal en el screening, como en este caso,
pero muchas veces en pacientes donde no tuvieron precisamente este tipo de seguimientos, lo encontramos como un incidentaloma o con un hallazgo incidental. Generalmente lo vamos a encontrar como múltiples quistes en la topografía de un riñón y a veces podemos encontrar un esbozo del sistema colector o del riñón per se. En ultrasonido vamos a encontrar igual a la fosa renal, una distorsión completa de la arquitectura, donde no podemos decir si realmente es un riñón o no es un riñón. Y bueno, en este caso el seguimiento sería o por resonancia o por tomografía. Esto generalmente se va a asociar a anormalidades urológicas del mismo lado, sea reflujo vesicoureteral, anormalidades renales contralaterales o estenosis ureteropielica contralateral. La displasia, ¿cómo lo vamos a hacer en el diagnóstico? Como ya les dije, múltiples quistes no comunicantes. Es decir, si comunican, lo primero que tenemos que descartar es una hidronefrosis y una situación obstructiva desde antenatal. Si no comunican, entonces ya podemos decir francamente que es una displasia renal multiquística. Entonces, en tomografía, múltiples imágenes ovoideas, hipodensas, que pueden o no presentar realce al medio contraste, generalmente no lo hacen porque esto es tejido disfuncional. En ultrasonido igual, múltiples quistes aglomerados como en forma reniforme y en la fosa renal, pero sin tejido renal identificable. Y en la resonancia magnética, como en este caso, una resonancia magnética fetal, vemos uno o los dos riñones, lo más frecuente es que nada más sea uno de ellos, aumentado importantemente de tamaño, con hiperintensidad de señal dentro de sus formaciones quísticas, precisamente porque son quistes simples. Y en la resonancia magnética de ¿cómo se llama? De estos productos, vamos a encontrar postnatalmente igual. En la fosa renal, donde debería de haber un riñón, no hay un riñón y hay muchos quistes hiperintensos. El potencial riesgo aquí es que estos quistes pudieran malignizarse porque pues, es una situación displásica desde la infancia. Entonces, a la larga pueden presentar una malignización o pueden degenerar en hipertensión renovascular que resuelve al momento de quitar esto.